Entonces, vamos a dar inicio, como bien lo dijo Dianita, a esta maravillosa charla que se llama Diseñando mi dieta antioxidante. Vamos a empezar de una manera muy organizada, entendiendo que cuando queremos hablar del concepto de alimentación y pretendemos individualizar esta alimentación en cada uno de nosotros, debemos entender que no podemos afectar nunca ese balance de pH que puede estar asociado a lo que estamos comiendo. En castellano, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por más que vengan dietas que se propongan para manejar algún tipo de patología o que se encuentren de moda, siempre la orientación de un profesional en el área de la nutrición y en el área de la medicina es muy importante, porque a veces dejamos de lado el efecto a largo plazo que ese patrón de alimentación puede llegar a acarrear. Y entonces cada vez que entendemos que la alimentación de cada uno de nosotros va a corresponder a nuestra constitución particular o individual, debemos entender que al escoger ese patrón de alimentación debemos cuidar ese balance de pH en la selección de los alimentos. Como esta conferencia ya se les había dicho a todos los que estaban conectados, tienen la oportunidad con el código de descuento hoy con el 20% de los productos de Gel, con ese código que es 8 minutos. Entonces, nuestra vida y la salud va a depender siempre de ese poder fisiológico que tenemos nosotros destinado para mantener dentro de varias cosas el pH en sangre. El pH en sangre se busca que esté en promedio en aproximadamente 7.4 y ese proceso por el cual nosotros tratamos de mantener esa armonía en nuestro cuerpo se llama homeodinamia, porque constantemente estamos moviéndonos y oscilando de un lado para el otro y el cuerpo trata de organizarse nuevamente para mantener esas condiciones que le son favorables para poder sobrevivir. ¿Qué podemos ver cuando tenemos esa falta de alimentos de características alcalinas y vemos que el paciente empieza a tener una inclinación más hacia el lado de un pH ácido? Empezamos a ver cosas muy comunes en la consulta nuestra y es que el paciente empieza a tener disminución de su vitalidad, de su capacidad de expresar energía, empieza a disminuir la capacidad para absorber ciertos nutrientes y entonces a pesar de que coma adecuadamente, no tiene la oportunidad de seleccionar esos nutrientes que su cuerpo puede estar llegando a necesitar en una condición específica. Tiene la disminución en esa capacidad de reparación celular. Nosotros tenemos un sistema muy organizado para que nuestras células que empiezan a fallar o mueran o se reparen, pero esta capacidad empieza a verse alterada. También tenemos disminuida la capacidad para detoxificar, especialmente los metales pesados que estamos adquiriendo de manera constante por la exposición a todas las cosas medioambientales de las que hemos hablado muchas veces, sobre todo aquellas cosas que ingerimos que han sido fumigadas y aquellas cosas que colocamos en nuestra piel, en nuestro cuerpo, desde el desodorante, la crema corporal, todas estas cosas que estamos expuestos de manera permanente. Y lógicamente la respiración de todos estos metales en el ambiente. También este tipo de pacientes que tienen una falta de alimentos alcalinos empiezan a disminuir la capacidad para combatir ese tipo de células que empiezan a atacar y no tienen esa misma respuesta para poder eliminar las células que se salen de control, como son las células tumorales. Y lógicamente se hace mucho más susceptible a la enfermedad. Recuerden que una de las cosas que nos enseñó el doctor Otto, premio Nobel, que nos enseñaba cuáles son las causas asociadas al desarrollo de los tumores o del cáncer, y él nos decía precisamente que esa tendencia hacia un pH de características ácidas, acompañado de una baja oxigenación y acompañado de un aumento en la presentación de glucosa en el sistema, favorecían el desarrollo de este tipo de patologías tumorales.
Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si estamos hacia el lado de la alcalinidad o si estamos definitivamente hacia el lado de un pH de características ácidas? Es muy fácil. El paciente que se ha inclinado hacia el lado ácido tiene una mentalidad poco clara, sus pensamientos, lo que llamamos nosotros un embotamiento mental. Se hace lento en el pensamiento y empieza a tener cambios en su estado de ánimo muy importantes, asociados principalmente con el manejo de la tristeza y la depresión, cefaleas que no se explican de ninguna otra causa. El paciente empieza a tener espasmos musculares, se encuentran angelosas, esos puntos dolores de gatillo que uno toca y se irradian a diferentes partes. La fatiga, el cansancio, que recuerden que nos hablan mucho, sobre todo de una carga tóxica a nivel de hígado, y es importante para poderlo manejar. Y al mismo tiempo una irritabilidad en las personas porque se pierden aquellos elementos, aquellos minerales que pueden estar favoreciendo una muy buena salud del sistema nervioso central y de los músculos, como son el calcio, el magnesio y el potasio. La persona empieza a tener tensiones en todo el cuerpo, pero especialmente se localiza a nivel del cuello y de los hombros, y empieza a tender, sobre todo aquellas personas que están llegando al climaterio, la menopausia, a presentar de una manera más acelerada un envejecimiento que nos pueden llevar a problemas como la osteoporosis. Igual empezamos a ver esa sensación de fatiga permanente y esa incapacidad para excretar de manera adecuada a nivel de riñón todas esas sustancias tóxicas que se encuentran en el sistema y que lógicamente empiezan a acumularse todo el tiempo, día a día. Empieza a tener síntomas digestivos como náuseas, muchas veces el vómito, qué pena que no tiene la tilde, no se presenta, pero sí las náuseas y esa sensación de dolor a nivel de la caja torácica, a nivel del pecho, que muchos confunden con síntomas cardíacos, pero que realmente están asociados a esa contracción muscular que se produce y esos dolores a nivel de las articulaciones. Y la tendencia al estreñimiento o la constipación, que también puede verse presentado en esto, porque lógicamente tienen disminución de ciertos minerales que nos ayudan al movimiento de nuestro tracto gastrointestinal. Pero existe el otro extremo también, existe las personas que se van hacia el otro lado, hacia el lado de la alcalinidad, y una de las cosas que se puede llegar a presentar en este tipo de pacientes es una tendencia incrementada hacia los espasmos y a los calambres musculares, una sensación de nerviosismo extremo, una tendencia a estar con su mente elevada, o que llamamos nosotros está volando, y una incapacidad importante para la concentración en ausencia de los otros síntomas que referimos hacia el lado de la acidez. Entonces, ¿qué es lo que se busca? No buscamos tener un estado de exceso de alcalinidad, tampoco un estado de acidez. Estamos buscando un punto armónico que cada uno de nosotros va a identificar de manera particular, porque no es lo mismo de un individuo a otro. Todos tenemos un punto adecuado en el cual nuestro estado de salud se va a manifestar. Entonces empezamos esto entendiendo que somos diferentes. Esta es una de las cosas que siempre he tratado de transmitir en cada una de mis conferencias, y es que no nos podemos comparar con los demás, somos completamente diferentes en nuestra constitución física, en nuestra constitución mental, y por lo tanto nuestras necesidades son diferentes. No existe una forma de nutrición o de alimentación que sea común para todos, pero lo que sí podemos entender es que la selección de alimentos alcalinos en cada una de las constituciones es un punto, un común denominador. Entonces, a unos un poco más, a otros un poco menos, pero siempre necesitamos esa carga de alimentos de características alcalinas. Existen entonces en nuestro sistema cosas que debemos aprender a reconocer cuando pretendemos tener un buen estado de salud. Una de ellas es que tenemos barreras que nos van a proteger. Nosotros tenemos la piel por fuera, que es lo que nosotros vemos, pero por dentro hagan cuenta que es otra capa de piel, pero son realmente las mucosas que van a cubrir todo el tracto gastrointestinal, el tracto respiratorio, el urogenital y el tracto gastrointestinal, especialmente que va desde la boca hasta el ano, que es una gran extensión de barrera que va a tener la capacidad de decir qué entra y qué no entra al sistema. Y eso es lo que nosotros debemos mantener, esa integridad de esas mucosas para poder gozar de salud, que no entre lo que nuestro sistema sabe que no debería pasar. Debemos saber que los alimentos
están diseñados para que puedan atravesarla, esta mucosa digestiva, esta barrera. Lógicamente dependemos de algo muy importante como una buena masticación, dependemos de un buen estado de salud a nivel del estómago para que se puedan degradar a lo mínimo estas sustancias y que puedan estar en óptimas condiciones para pasar esta barrera. El sistema inmune, nosotros sabemos que va a madurar a nivel de las mucosas, especialmente a nivel de las placas de Peyer, que son como unas pequeñas bolitas de tejido linfático o el tejido linfoide que se encuentran a nivel de las mucosas, que son como unos pequeños botoncitos donde se presenta como todo lo que está afuera, o sea, como que vemos como de la muralla hacia afuera toda esa cantidad de cosas que están ahí, dentro de ellas toda esa microbiota, la que está expuesta a nuestra mucosa gastrointestinal. Y él empieza el sistema inmune a reconocer lo que es propio y lo que es extraño y empieza a crear tolerancia hacia ciertas cosas porque aprendimos a convivir con muchas de las cosas que tenemos en ese microbiota, como algunas bacterias, algunos parásitos y cosas, incluso virus que se encuentran ahí alojados. La inflamación, entender que se hizo para defendernos. Nosotros sabemos que cuando nos golpeamos y nuestro cuerpo recibe un trauma, él inmediatamente trata de repararse. ¿Y cómo lo hace? A través de un proceso que se llama inflamación. O sea, la inflamación no es mala, ella está ahí para defendernos. El problema del tema inflamatorio que se aumenta cuando escogemos alimentos más ácidos que alcalinos es que se pierde el control de esa inflamación, o sea, debería haber un proceso inflamatorio que se enciende y se apaga. Y el proceso inflamatorio que se enciende pero que se mantiene encendido como a un fuego muy bajo, que es la inflamación crónica persistente, es la que realmente nos hace daño. Y ese proceso inflamatorio se sostiene muchas veces porque tenemos una mala elección de alimentos, porque se nos ha dañado la barrera gastrointestinal, entonces tenemos afectación de la barrera y porque tendremos mucha más inclinación hacia lo ácido que hacia lo alcalino. Las emociones también nos inflaman, las emociones también nos inflaman y también nos acidifican, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay personas que tienen buenos hábitos en el sentido de comer bien, de hacer ejercicio, puede que no duerman tan bien porque su parte emocional se encuentra afectada por una u otra cosa y eso es importante manejarlo también. Entonces, saber que dentro de las cosas que hay que aprender a manejar es aquellas cosas que nos afectan al corazón, nuestras emociones, lo que pensamos, lo que sentimos, y hay que saberlo hacer. Y lógicamente, la inflamación crónica persistente, que es la que nos va a llevar hacia el lado más acidótico y nos va a inclinar la balanza hacia la enfermedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Además de seleccionar una alimentación de predominio alcalino, debemos tener un control de esa parte emocional, de nuestra parte espiritual. La oración ha demostrado que es una herramienta maravillosa, alcanzar esa tranquilidad del alma a través de la oración, dormir bien, descansar bien, hacer buena higiene de sueño, que es una de las cosas que deberíamos hablar en alguna conferencia, porque definitivamente el no dormir bien no solamente nos enferma, nos vuelve obesos, inflama, altera el sistema inmune y además de eso nos envejece. El ejercicio, que es importante hacerlo, y también yo creo que va a ser otro tema después, porque el ejercicio hay que saberlo hacer, hay que saber que no nos podemos extralimitar en las cosas que escogemos para hacer ejercicio. Y el agua, que dentro de las cosas que quiero que recalquemos es que el agua debe ser filtrada, el agua debe ser de una fuente clara, limpia, no solamente de bichitos, sino también de metales pesados. Por eso los filtros de buena calidad son una gran herramienta para nosotros. Y embotellarla en frasquitos de vidrio o en vasitos de vidrio es la mejor forma, porque desafortunadamente la gran mayoría de los plásticos pues nos generan otra fuente de toxicidad.